viaje escuché al Papa, que en una homilía muy bonita el 17 de mayo del 92 dijo: ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Y me impresionó eso, tanto como aquello que había leído de la Madre Teresa. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Por eso digo yo que es una cosa de Dios, porque fueron dos personas de Dios que me orientaron a esto que hago hoy, que no tiene absolutamente nada que ver con la biología molecular y que es pobreza extrema y desnutrición. Bueno, recuerdo que le digo a mi mujer: ¿quiénes son los pobres, Cecilia? ¿Cuándo digo pobre yo? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a debilidad mental. Organizamos un curso sobre debilidad mental e invitamos al doctor Ignacio Villa Elízaga, que venía al Congreso Mundial de Pediatría de septiembre del 92 de Río de Janeiro, y él nos dijo que invitásemos a Monkever de Chile. Y Monkever fue profesor mío, es un superdotado, es un hombre extraordinario. Él fue profesor mío en Chile cuando hice mi entrenamiento en pediatría en el Hospital Calvo Maquena en los años 73, 74. Y Monkever es médico, pediatra, doctor en medicina, doctor en bioquímica nutricional en Harvard, donde es profesor de pediatría y economista en la Universidad de Chile. Y vino aquí Monkever y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, de la única debilidad mental que se puede revertir, de la única que es creada por el hombre, que es la del desnutrido. Y ahí nos enteramos de que en América Latina existe un 40% de familias que viven en pobreza crítica y un 20% de familias que viven en pobreza absoluta, que es esa pobreza que no le posibilita a un individuo ganar todos los días lo que necesita para comer, y eso compromete a 60 millones de niños. 60 millones de niños en América Latina tienen sus necesidades básicas insatisfechas. Serán un pesado lastre para que estos países despeguen. No podrán servirse a sí mismos y tampoco podrán servir a los demás. Y ahí nos decía: el cerebro es el órgano que más rápidamente crece. Pesa 35 gramos al nacer, fíjense, 35 gramos, nada. Y se va a 900 gramos a los 14 meses, que es el 80% del peso del cerebro del adulto. O sea que en los primeros 14 a 18 meses, cuando el chico camina, que nosotros le sacamos fotos, ahí tiene su cerebro casi completo. Es la época del cableado neurológico. Cada neurona emite entre 5 y 15.000 cables. Estos 140.000 millones de células nerviosas que están en los 2 milímetros de espesor de la corteza, cada neurona emite 15.000 cables que se interconectan con los otros cables de las otras neuronas y le dan a un individuo la rapidez mental, la capacidad de relación, de asociación. Decimos qué culto, qué fino, qué inteligente, o decimos qué torpe, qué bruto, qué hosco. ¿Más cableado o menos cableado? ¿Qué decía nuestra bisabuela? Y ella decía: este hombre es de pocas luces. Ustedes lo habrán escuchado 1000 veces. O si no, decía: este hombre es brillante. Tenía más cable. Esa es toda la historia. Y eso sucede en los primeros 18 meses de vida. Y ya no sucede más. Por lo tanto, la pregunta que hago yo, con los planes de educación: ¿qué van a educar si no tienen cerebro? Yo puedo tener la mejor semilla del mundo. Ustedes son productores casi todos y entienden bien esto. Pero si no tengo el sustrato, diría un ingeniero, bueno, el sustrato anatomopatológico donde se siembra la educación es un cerebro intacto. Si yo tengo el cerebro dañado, ¿dónde voy a sembrar la educación? El 80% de los chicos en América Latina no terminan la escuela primaria. El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. Ahí van. Mientras mayor es la inequidad, mayor es la violencia. Los países de menor inequidad del mundo, que son los países nórdicos, tienen 5 crímenes cada 100.000 habitantes por año, que es lo aceptable. De 5 a 8 es preocupante y de 8 a 12 es epidémico. Nosotros estamos en 20, Río de Janeiro 55, Nicaragua 110. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cuál es el plan? La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Europa sale de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto.
Y nosotros no podemos salir del atraso crónico y miserable en el que estamos porque nuestro intelecto está dañado. Yo tengo un primo judío que vino a principios del siglo pasado a la Argentina y se ganaba la vida aquí en Buenos Aires tocando el violín o el piano en los cines mudos. No tenía un centavo, pero no era pobre. Su intelecto estaba intacto. Hablaba 5 idiomas, tocaba 4 instrumentos. Tenía 11 años. Terminó la primaria, la secundaria, la universidad, fue un brillante abogado y volvió a Europa como embajador argentino. Europa sale, insisto, de sus 2 guerras absurdas porque el intelecto estaba intacto y nosotros no podemos salir ni vamos a salir porque nuestro intelecto está dañado. Si se entiende esto, se entiende todo. Eso es casi todo lo que tendría que decirles. Eso es Konin. El gran Gian Antonio decía, el médico de niños es el abogado de los niños. Yo si no hiciera esta defensa hoy acá, no merecería ser llamado médico de niños. Está claro eso. ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? Dijimos nosotros hace 12 años. Cuando empezamos a hablar de desnutrición hace 12 años nos trataron hasta de tarados. Hoy es el tema nacional. Nadie advirtió esto. Es vergonzoso. ¿Sería posible organizar? Hace unos años salió un artículo en el diario La Prensa que se llamaba El Osario. Dicen que el presidente Valéry Giscard d'Estaing juntó en la comuna de Verdún a viejos alemanes y viejos franceses doblados por los años, que recordaron las horas de horror en que la flor innata del ejército francés y alemán se ofreció la muerte de invierno a invierno. Habría que entrar en sutilezas de alta política para saber qué país ganó algo con la imbecilidad de la guerra. Todavía hoy pasa un arado y levanta un casco, una bayoneta, un hueso de esos viejos contendientes. Y entonces se preguntaba el articulista, ¿qué tienen los hombres de la guerra que no tienen los hombres de la paz? ¿Por qué cuando la guerra llama uno es capaz de dar un hijo, que son sus ojos, y cuando los hombres de la paz llaman uno no es capaz ni de meterse la mano al bolsillo? ¿Qué es lo que tienen? ¿Sería posible organizar un grupo para trabajar en desnutrición? ¿Qué hicieron los japoneses después de la guerra? Bueno, ellos dijeron, ¿quiénes son los mejores en acero? Los suecos. El 10 de los suecos va a ser el 0 nuestro. ¿Y quiénes son los mejores en relojes? Los suizos. El 10 de los suizos será el 0 nuestro. Y en óptica los alemanes, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y en automóviles y motos los norteamericanos, el 10 de ellos será el 0 nuestro. Y al cabo de 30 años le vendieron relojes a los suizos, automóviles a los norteamericanos, máquinas de fotos a los alemanes y acero a los suecos. Nosotros hicimos un razonamiento similar. ¿Quién es el mejor en desnutrición en el mundo? El doctor Monkeberg. El 10 de Monkeberg va a ser el 0 nuestro. Entonces fuimos a verlo. Sir Winston Churchill le decía al pueblo inglés a principios del siglo pasado, quien hace su trabajo, gana su comida, paga sus impuestos, mantiene su familia, es un buen ciudadano, pero no hace nada para que algo cambie en la sociedad. Es un ladrón. Todos debemos hacer lo que nos corresponde hacer y un poquito más. Y ahí recién estamos contribuyendo al bienestar general. Por eso esos países han llegado donde han llegado. Porque todos hacen ese plus, ese poquito más. ¿Sería posible que nosotros nos organizáramos? Un día fuimos a verlo a Monkeberg y le dijimos, doctor, le venimos a hacer 2 preguntas y nos volvemos a Mendoza. ¿Nos enseñaría desnutrición? Por supuesto, dijo. Se vendría con nosotros a Mendoza a organizar una fundación para atender desnutridos que tenga como objetivo quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza y luego extendernos al resto de América Latina. Por supuesto, dijo. No se imaginan lo felices que van a ser. Y eso nos cayó la ficha ahí, porque como todos buscamos la felicidad, nosotros también, nos pareció una propuesta más que interesante. Cualquier hombre que trate de organizar a la sociedad detrás de un objetivo, está estudiado a esto hace más de 30 años, debe reunir 3 requisitos. Primero, debe tener una determinante circunstancial que le sea favorable. Segundo, debe tener valores.
Y por último,